estamos con la profesora de la Facultad de Educación de la UNED, Gabriela Ossenbach-Sauter. Ella es catedrática de Historia de la Educación Contemporánea, directora del Centro de Investigación MANES, que investiga sobre manuales escolares. Muy buenos días, profesora. Buenos días. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar con usted precisamente de la Sociedad Española de Historia de la Educación, que preside desde el año 2013. Sí. Es así, y hasta ahora no habíamos tenido oportunidad. Por eso, aunque traemos otras novedades en esta conversación, como esa primera revista de la sociedad que acaba de salir a la luz, pues me gustaría antes una referencia a la Sociedad Española de Historia de la Educación, profesora Ossenbach. Sí, la Sociedad Española de Historia de la Educación es una sociedad que ya tiene sus años, porque aunque oficialmente fue fundada en el 89, en realidad sus orígenes hay que ponerlos en el año 79. Me gustaría explicar un poco esto porque a mi modo de ver, es relevante. Los años 79 estábamos pues todavía en los años que se consideran de la transición. Y esta sociedad surge como sección de Historia de la Educación de la Sociedad Española de Pedagogía. La Sociedad Española de Pedagogía era una institución que reunía a todos los pedagogos de España, pero era una sociedad que estaba todavía muy vinculada a lo que habían sido los estudios de pedagogía durante el franquismo. Entonces, la creación de la sociedad, de la sección de Historia de la Educación, que fue la primera sección que se fue como desgajando, fue una manera un poco como de intentar hacer algo nuevo, renovado, con jóvenes investigadores que pretendían, a partir de, digamos, hacer una sección separada, no solamente abrir nuevos campos a la investigación, sino también era como una apuesta a la democracia en los estudios de educación. Para esa generación en la que yo me cuento, era yo una joven profesora ayudante en aquel momento, era también muy importante hacer la historia de la educación, de España sobre todo, porque en aquel momento todos sentíamos que había muchos temas que habían sido vedados a la investigación en historia de la educación. Y de hecho los primeros trabajos que se hacen entonces son historia del movimiento obrero y la educación, historia de la educación en la Segunda República, o el gran, no descubrimiento, pero sí, digamos, exaltación de lo que fue la institución libre de enseñanza, para poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces era una ruptura en ese sentido, y era una ruptura en otro sentido. La historia de la educación había sido tradicionalmente una historia del pensamiento pedagógico, muy vinculada a los estudios filosóficos y teóricos, y esto fue también un cambio hacia lo que entonces también era una gran tendencia en los estudios históricos en general, que era hacer historia social de la educación. No solamente historia del pensamiento, sino historia de movimientos sociales o historia, digamos, de la estructura social y su vinculación con la educación. Entonces, eran como muchas rupturas, ¿no? Entonces, fue un momento yo lo recuerdo como un momento de un gran entusiasmo, de un gran sentimiento de solidaridad, de algo nuevo, ¿no? Decía una colega entonces de que España se iba a mejorar por la educación, y que hacer la historia de educación también era una manera de contribuir, digamos, a historiar lo que había sido la educación en España y rescatar lo que del pasado nos valía para ese momento tan efervescente. Otro de los impulsos en este momento pues fue todo el desarrollo de las autonomías. Sí, claro, el desarrollo de las autonomías, también de la autonomía municipal, hizo que la investigación histórica, y no solo en el campo de la historia de la educación en general, de pronto centrara su foco en hacer historia local, historia regional, a veces con una perspectiva muy provinciana, si se quiere, muy cada uno mirando su pequeño lugar, pero eso ha dado pie, digamos, a darle un giro muy importante también a la investigación histórica en la educación, de rescatar archivos locales, regionales, pero también de contrastar muchas de las cuestiones que se había hecho una historia desde el centro, y se habían, digamos, hecho generalizaciones sobre lo que sucedía en la historia de España, y con los estudios locales, regionales, se han podido contrastar muchas de las cuestiones que tradicionalmente veníamos afirmando sobre la historia de la educación en España, que con el estudio, digamos, de la historia de las distintas autonomías, provincias, municipios, etcétera, se han ido contrastando, y eso ha sido una contribución inmensa a la historia de la educación. Estamos ahora en un momento casi como de volver a hacer grandes síntesis, pero ya sobre la base de
muchos estudios locales y regionales. Entonces, los primeros congresos, y se nota mucho en los coloquios, en las actas de los coloquios, muchísimos trabajos de carácter local y regional en ese momento. Y ese fue otro de los grandes motores que impulsó la creación de esta Sociedad Española de Historia de la Educación, que coincidía con creación de muchas facultades de educación en casi todas las comunidades autónomas, y entonces ahí mismo, desde las universidades, la investigación empezó a centrarse en historia de la educación de las distintas regiones, mucho en las comunidades autónomas de lengua propia, ¿no? De hecho, luego se ha desarrollado una sociedad de historia de la educación de los países de lengua catalana. Hay mucho movimiento, por ejemplo, entre los historiadores de la educación gallegos, que publican una revista que se llama Sarmiento, Revista Galega de Historia de la Educación, y todo ese movimiento se generó un poco en este momento. Fue una coyuntura de una gran riqueza en realidad. Bueno, y desde aquellos años, en 1989, ya se constituye como una sociedad independiente, Sociedad Española de Historia de la Educación, que es una sociedad científica que reúne investigadores y docentes del campo de la historia de la educación de todas las universidades españolas y también de algunos países de Europa y América Latina, porque siempre ha tenido también una vocación y una proyección internacional. ¿Es así, profesora Osenbach? Supuesto. En aquel momento también hubo un momento en que proliferaron los estudios de educación. En ese momento, en la década del 70, se estudiaba pedagogía en Valencia, en Barcelona y en Madrid nada más. Y en ese momento, es decir, aparte estaban las escuelas de magisterio, pero en ese momento empieza a haber facultades de educación en toda España, y entonces muchos de estos jóvenes investigadores que empezamos incluso se fueron colocando como profesores de historia de la educación, y empezó a haber una sociedad grande de profesores de historia de la educación que estaban trabajando en todas esas nuevas facultades de educación que se crearon en todas las universidades. Entonces, es realmente una asociación de profesores de historia de la educación. La sociedad hizo un esfuerzo también importante por promocionar que la historia de la educación estuviera en los estudios de formación del profesorado, porque había muy poco de estudios de historia de la educación, por ejemplo, en las escuelas de magisterio, y a su vez abrirnos a lo que se estaba haciendo de historia de la educación en ese momento en otras partes. Es decir, la vinculación de esta sociedad con la Sociedad Internacional de Historia de la Educación fue también un revulsivo importante para la apertura hacia afuera. Salir hacia afuera en aquel momento, es importante decirlo, no era lo más habitual. La investigación estaba muy centrada en España mismo, y estas aperturas a la sociedad internacional, o por ejemplo a nuestros colegas portugueses, empezamos a organizar los encuentros ibéricos de historia de la educación, una reunión de profesores portugueses y españoles, y a partir del 92 a los congresos iberoamericanos de historia de la educación latinoamericana, donde también hemos participado con mucha actividad. Entonces, realmente también tenemos bastantes socios de países latinoamericanos que se asocian a nuestra sociedad también. Bueno, y además hay otras actividades. Esos coloquios de historia de la educación quizás sean pues como un referente, son bianuales. Este año también toca Congreso de Historia de la Educación. Pondremos un enlace en Canal UNED porque no nos da tiempo a hablar de todas las actividades de la sociedad, pero vamos a apuntar que es el Congreso número 18 sí. Y se va a celebrar en Vic, el tema central, arte, literatura y educación en el siglo XX. ¿Qué otras actividades se enmarcan dentro del día a día de la Sociedad Española de Historia de la Educación, Gabriela Osenbach? Los coloquios son la actividad más importante porque cumplen un poco una doble función. Por supuesto, avanzar en la investigación en nuestro campo y hacer coloquios de temas punteros en la investigación, pero también cumplen una función un poco social. Es un coloquio donde vienen casi todos los investigadores de toda España, y sirven mucho sobre todo para que los jóvenes investigadores entren en contacto con los investigadores consagrados. Y eso es una cosa muy importante, ¿no? Cuando los jóvenes empiezan a presentar sus primeros trabajos ante investigadores más consagrados, que les sugieren cosas, que les critican sus trabajos. Esa parte, yo creo que ese es el lugar central, digamos, de reunión y de acción, ¿no? De esos coloquios salen las actas de los coloquios, que están todas publicadas, con lo cual eso también es un testimonio de cómo ha ido avanzando la investigación. Luego tenemos un boletín de historia de la educación,
Al principio habían varios al año, ahora normalmente sale uno al año, que sobre todo son boletines de información bibliográfica que recogen toda la producción historiográfica respecto a la educación en ese momento. Coordinamos también una serie de clásicos de la educación que editamos en colaboración con la editorial Biblioteca Nueva de Madrid, que ya tenemos más de 30 volúmenes. Es una colección muy, muy interesante. Algunos títulos de esa colección hemos comentado alguna vez por aquí en la radio también. Y luego una de las actividades centrales es la revista. En su día tuvimos una revista que se llamaba Historia de la Educación, revista interuniversitaria, que se editaba con Universidad de Salamanca, pero esa revista dejó de publicarse con Salamanca hace unos 3 o 4 años, y por eso la revista se propuso ahora, también en los nuevos tiempos, de hacer una nueva revista, que es una revista electrónica, y para la cual hemos hecho un convenio de coedición con la UNED, que nos ha acogido muy generosamente en su magnífico portal de revistas electrónicas, y acabamos de publicar el primer número, del cual estamos pues muy, muy orgullosos. Efectivamente, pues de ese primer número que podemos consultar en ese portal de revistas electrónicas de la UNED, vamos a hablar esa revista Historia y Memoria de la Educación. Bueno, el primer número es muy, muy reciente, pero tenemos la oportunidad de leerlo porque es una revista digital, Sí, en abierto desde el primer momento. exactamente. Y bueno, lo recomendamos desde aquí porque es muy interesante pues toda esa primera parte donde el profesor Antonio Viñao, que es el director de la revista, pues nos explica cómo fue todo ese proceso de gestación de la revista. Es muy interesante, además de muy entrañable. Pero quizás lo que más nos llama la atención es que este primer volumen de la revista Historia y Memoria de la Educación pues se dedica al profesorado, y especialmente como un homenaje al profesor Julio Ruiz Berrio, que fue uno de los pedagogos, yo creo que más relevantes del siglo XX, con esa proyección para el siglo XXI en España, y además un impulsor de esta Sociedad Española de Historia de la Educación, Gabriela Osenbach. Sí, el profesor Julio Ruiz Berrio en realidad fue prácticamente el fundador de la Sociedad Española de Historia de la Educación. Es decir, desde luego fue siempre un grupo que le apoyó mucho, pero él fue un gran impulsor. Él falleció hace unos cuantos años y nos sentimos obligados realmente que este primer número de la revista le fuera dedicado. Yo tuve el honor de ser su doctoranda y mi tesis doctoral, él fue mi director de tesis, y por eso me gusta mucho que podamos hablar de él aquí y de haberle hecho este homenaje. Cuando se hizo este homenaje, pensamos en que el primer número de la revista se le dedicara a él. Elegimos uno de los temas en los que él había sido un gran pionero en la investigación en historia de la educación en España. Y ese fue el motivo por que se eligió el tema del profesorado. Julio Ruiz Berrio había sido un gran investigador, sobre todo del origen del magisterio en el siglo XVIII y cómo se conforman luego las primeras escuelas normales, pero cómo sobre todo se habían gestado en el XVIII los gremios de maestros. Y en ese tema fue un gran pionero, y fue esa la razón por la que se le dedica este primer número al profesorado. Yo quiero decir que esta revista nace también con una vocación europea e iberoamericana, es decir, de toda la vida nos hemos proyectado hacia nuestros colegas europeos a través de todas las sociedades que existen en otros países de historia de la educación, con las cuales hemos tenido mucho contacto, aparte de la sociedad internacional, pero una gran vinculación con Portugal y Iberoamérica, en que compartimos una lengua, en que no necesitamos traducirnos para entendernos, ¿no? Y entonces, en este número monográfico hay varios trabajos dedicados al profesorado, pero no solamente en España, sino que hay trabajos sobre Argentina, sobre Colombia, sobre Portugal, sobre Italia, etcétera. Es decir, es un monográfico. Hemos conseguido la colaboración de historiadores punteros como Ivor Goodson, por ejemplo, un gran pionero en los estudios sobre los profesores. Y bueno, creo que es un número que salimos realmente con lo mejor de la investigación en este campo. Bueno, Sí. podemos comprobarlo, como digo, porque pondremos un enlace y ahí tenemos esa nueva revista Historia y Memoria de la Educación en el portal de revistas electrónicas de la UNED. Y bueno, por lo cuidado del trabajo, por la calidad de la revista científica, con todos los parámetros
para que empiece a ser evaluada y empiece a ser considerada en los distintos catálogos y en los distintos repositorios de revistas científicas. Nace además en un momento bastante complicado, de crisis para muchas revistas científicas, Gabriela Ossenbach. No es realmente un momento de crisis, es un momento en que las revistas tienen que meterse en estos rankings internacionales de revistas, y nuestra obligación de que esta revista esté en una buena posición tiene que ver con los intereses de los jóvenes investigadores. Es decir, si los investigadores jóvenes no tienen revistas bien catalogadas para publicar, tienen problemas luego en sus propias acreditaciones académicas. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos unos primeros números de esta revista, de mucha relevancia y con autores muy importantes, creemos que va a hacer que la revista vaya adquiriendo esa categoría que queremos que tenga. Pero eso es un proceso de varios años hasta que estas revistas, vayan adquiriendo eso. Entonces, tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Y eso es lo que le está pasando a todas las revistas que están haciendo estos esfuerzos. Yo creo que la apuesta por ser una revista en abierto, en que todo el mundo la pueda consultar, que no haya que pagarla. Bueno, hay una discusión sobre si la revista debe ser en abierto. Nosotros hemos apostado que sí. Creemos que nuestros trabajos se dan mejor a conocer de esa manera y que también es un servicio a la cultura de alguna manera. Y esta es nuestra apuesta, ¿no? Una apuesta bianual, que está muy bien, el tener esos dos volúmenes cada año. En este primer número, pues imagino que la estructura va a ser similar, pues consta de una sección monográfica, como decíamos antes, sobre el profesorado, en este caso con 10 artículos. Tenemos algo también muy especial en este primer número, es esa carta a un joven historiador de la educación del profesor Antonio Novoa, que es un profesor además muy vinculado a la UNED, de la Universidad de Lisboa. Antonio Novoa es un historiador de referencia en Europa y muy para el mundo iberoamericano, y él como portugués también lo es decir, es un gran símbolo, digamos, de lo que es la historia de la educación, por ejemplo, para el mundo lusófono, para Brasil Pero nosotros tenemos un contacto muy estrecho con los colegas portugueses y con él en particular. Es un historiador muy especializado en el tema de la historia de los profesores. Él ha sido presidente también de la Sociedad Internacional de Historia de la Educación. Y cuando se le pidió este artículo para la revista, él prefirió, en vez de hacer un artículo sobre historia de los maestros, dirigir una carta a los jóvenes historiadores de la educación, que nos pareció estupendo para iniciar esta revista, porque es un llamado que yo, esta carta la he distribuido entre nuestros alumnos de máster y de doctorado, porque me parece que es una manera de animarlos a cómo debe hacerse la historia de la educación. Yo no diría que es un código ético, pero sí es un llamado a cómo hay que investigar, que creo que vale también para otros historiadores, otros científicos sociales, ¿no? Es ser coherente con lo que se hace, estar al día de lo que se hace, pero también saber transgredir las normas, trabajar en libertad, saber escribir. Son nueve puntos que él va, explicando, que me parece que cualquier historiador de la educación o cualquier historiador en general se inspiraría mucho en eso. Y como va dirigido a los jóvenes y nosotros somos conscientes de que tenemos que fomentar nuestros estudios entre los jóvenes investigadores, pues nos ha parecido ideal, ¿no? Por ejemplo, también le dice, conócete a ti mismo, conoce todas las fronteras del tiempo y del espacio, es decir, no mires solamente a tu pequeño lugar, sino compárate, sal. Es realmente interesante, y es tan interesante que la carta aparece en portugués, en español y en inglés en la revista, como una forma de que la puedan leer historiadores de la educación de muchos lugares, y esperamos que así sea. Desde luego, a nuestros estudiantes se la hemos recomendado y hemos recibido muchos comentarios muy positivos de esta carta. Nos pareció realmente y a Antonio Novoa se lo agradecemos muy especialmente. Pues hay otra sorpresa dentro de ese monográfico. Lo digo pensando un poco en los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNED, pero en otros muchos, porque la profesora Gabriela Ossenbach y el profesor Villalain de la Facultad de Educación entrevistan al profesor Manuel de Puelles Benítez, catedrático de Política Educativa,
en este momento profesor emérito, pero Sí, bueno, pues un referente y no solamente dentro de la academia, sino también dentro de las políticas educativas, porque exacto. también ha tenido responsabilidades en la administración pública. Me Sí. gustaría, Gabriela, que nos hablase un poco de esta entrevista. Es además una entrevista, pues, digamos, en profundidad, donde conocemos muchos aspectos y además podemos repasar toda esa bibliografía que Sí. nos ha ido ofreciendo el profesor Manuel de Puelles a lo largo de varias décadas. Sí, sí, nosotros queremos que estas entrevistas a profesores, digamos, jubilados o profesores ya muy expertos y, digamos, muy referentes en nuestro campo tengan siempre algún espacio en los números de la revista. En este caso, yo me siento muy satisfecha de que esta entrevista se le haya hecho al profesor Manuel de Puelles, que está este año en su último año de profesor emérito, aunque va a continuar como profesor colaborador honorífico en el departamento. Manuel de Puelles ha sido una persona muy importante en la Facultad de Educación. Recuerdo que también fue decano de la Facultad de Educación, pero él ha sido una persona muy importante en la instauración, digamos, de la disciplina política y legislación educativa, no solamente en la UNED, sino que ha sido como referente para muchas universidades en España. Entonces, me siento muy feliz porque siento que esa entrevista es de alguna manera también un homenaje a Manuel de Puelles antes de su jubilación. Una entrevista en profundidad en la que el profesor José Luis Villalain y yo, al plantearle las preguntas y al conversar con él, es producto de muchas conversaciones. Manuel es un gran conversador, como se le conoce aquí en la radio, también en la UNED. Efectivamente. Y entonces intentamos que la entrevista enfocara dos cosas. Por una parte, la labor de Manuel de Puelles no tanto estrictamente como politólogo, porque lo es, sino como historiador de la política educativa, teniendo en cuenta que la entrevista iba a una revista de historia de la educación. Manuel de Puelles siempre ha entendido que la política educativa en España hay que explicarla desde sus orígenes históricos y ha hecho contribuciones muy importantes a la historia de la política educativa. Para poner un ejemplo, su libro Educación e Ideología en la España Contemporánea, que tiene ya como 5 ediciones, ha sido como el libro de cabecera de todo historiador de la educación en este país, ¿no? Bueno, pues a esa parte le hemos dedicado una buena parte de la entrevista, a que él nos cuente un poco cuáles han sido sus problemáticas históricas, cuáles han sido sus aportaciones, cuáles han sido, digamos, los historiadores que más le han inspirado a él para hacer ese estudio del origen del sistema educativo español, del origen de la política educativa en España. Pero luego hemos insistido en otra parte de su biografía, que es esta parte de su actividad, digamos, en la política educativa del país, porque Manuel de Puelles fue funcionario del Ministerio de Educación, estuvo muy en el origen, digamos, de la transición a la democracia y del cambio en la democracia a la transición de la educación, en el equipo del ministro Maravall en su momento, en el primer gobierno socialista. Y también había estado antes, cuando la Ley General de Educación, en los años 70, hizo una primera gran reforma todavía durante el franquismo. Entonces, las preguntas y las cuestiones que nos interesaba que él nos contara en esa entrevista tienen que ver de alguna manera con la historia oral. Él como protagonista de la historia de la educación de este país, cómo vio algunos problemas, cuáles fueron las tensiones que había en ese momento, qué es lo que estaba, digamos, moviéndose detrás en el cambio a la democracia. Entonces, creo que hay que ver esa entrevista desde la perspectiva de la historia de la educación, desde esas dos perspectivas, es decir, sus contribuciones a la historia de la política educativa en España, pero también su contribución como protagonista de la historia reciente de la educación en Efectivamente, España. porque además vamos a descubrir cosas realmente extraordinarias, Sí, porque su trayectoria, digamos, académica, su formación profesional, pues es muy especial también, porque ya lo voy a apuntar aquí, es doctor en Derecho, también estudió Ciencias Políticas y Económicas sí, y bueno, es catedrático de Política Educativa, ha dedicado toda su trayectoria pues al mundo de la educación y de los sistemas educativos contemporáneos. sí. Gabriela Ossenbach, nos quedan unos minutos
y me gustaría volver a la Sociedad Española de Historia de la Educación, que en este momento preside. Recordamos que la revista de la que les hemos estado hablando, Historia y Memoria de la Educación, pues además de esa parte monográfica, esa carta especial, esa colaboración especial del profesor Antonio Novoa y esta entrevista que hemos mencionado del profesor Manuel de Puelles, pues también tiene un apartado de reseñas que es muy, muy interesante y que también recomendamos. Pero, como digo, la revista la pueden descargar, la pueden leer detenidamente en ese portal de revistas electrónicas de la UNED. Pondremos un enlace en Canal UNED, pero también la Sociedad Española de Historia de la Educación, Gabriela, ha estado vinculada desde siempre a la propia UNED, y no porque en este momento pues la catedrática Gabriela Ossenbach de la Facultad de Educación pues la presida. Sí, la UNED siempre ha tenido un protagonismo muy interesante dentro de España, al ser una universidad, digamos, que está en Madrid, que a su vez tiene pues sus raíces en toda España. Siempre ha tenido cierto protagonismo, y el hecho de que la sociedad tenga su sede en la UNED fue porque la UNED acogió con mucha generosidad en su momento la gestación, digamos, de esta nueva sociedad. Entonces, en aquel momento, que fue el profesor Julio Ruiz Berrio el presidente, el secretario fue un queridísimo catedrático de Historia de la Educación de esta universidad, ya jubilado, el profesor Federico Gómez de Castro. Y como él fue el secretario, se inscribieron los estatutos de esa sociedad con sede social en la UNED. Y desde entonces, la UNED es la sede social de la sede, su archivo y todo están en la UNED. Han sido secretarios de esta sociedad, por ejemplo, también nuestro rector, el profesor Alejandro Tiana, fue en su tiempo también secretario de esta sociedad, y siempre está muy vinculada. De hecho, las asambleas anuales que se hacen de la sociedad siempre se celebran en la UNED. Y bueno, es decir, a veces uno dice el centralismo de Madrid y que tenemos que evitarlo. Normalmente nuestros colegas de muchas universidades prefieren que hagamos las actividades en Madrid, porque finalmente las comunicaciones en este país siempre son más fáciles desde cualquier punto de España hasta Madrid, y nos reunimos anualmente para nuestras asambleas a final de año, siempre aquí. La UNED generosamente nos ofrece también su sede para hacer las asambleas de la sociedad. Bueno, en otras ocasiones hemos hablado también de esa Sociedad Española de Pedagogía, también afortunadamente muy vinculada a la propia UNED. Muchísimas gracias, profesora Gabriela Ossenbach. Y bueno, yo creo que vamos a seguir muy atentos a esta revista, y es probable, bueno, que más adelante podamos hablar, pues incluso con su director, el profesor Antonio Viñao Frago, de la Universidad de Murcia, o incluso con su secretario, que en este momento pues es el profesor Antonio Francisco Canales Serrano, de la Universidad de La Laguna. Sí, Gabriela. Sí, estamos preparando el segundo número, están preparando el consejo de redacción de la revista, y es un número que va a ser coordinado por dos profesores de la UNED y una profesora brasileña, los profesores Miguel Somoza, Kira Mahamud y Eloísa Pimenta Rocha, y el tema va a ser algo así como educación y emociones en la historia, algo así. Así que cuando esté, ya tenemos un buen tema para volver a conversar sobre la revista aquí en la UNED, en la radio. Pues muchísimas gracias, Gabriela Ossenbach, y hasta muy pronto. Muy bien, muchas gracias. Historia y Memoria de la Educación, la revista científica de la Sociedad Española de Historia de la Educación. Gabriela Ossenbach es catedrática de Historia de la Educación Contemporánea en la UNED, directora del Centro de Investigación MANES. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3, y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos.